a seguir nuestra explicación de la subida del Monte Carmelo, la noche activa del Espíritu. Estamos viendo algunas señales cuando se pasa de la meditación a la contemplación. En el capítulo 14 se prueba la conveniencia de estas señales, dando razón de la necesidad de lo dicho en ellas para ir adelante. Acerca de la primera señal que decimos es de saber que haber el espiritual para entrar en la vía del espíritu, que es la contemplativa, de dejar la vía imaginativa y de meditación sensible cuando ya no gusta de ella ni puede discurrir, es por dos cosas que casi se encierran en una. Aquí explica San Juan de la Cruz qué es lo que sucede cuando alguien no tiene más que usar la imaginación. Hay que ir más allá de la imaginación, hay que dejarla de lado. Es algo muy difícil para la naturaleza porque todo lo que conocemos de las cosas de este mundo las conocemos a partir de la imaginación. Entonces, para entrar en el verdadero conocimiento de Dios hay que superar la imaginación. Y esto para mucha gente es realmente difícil. Y como es tan difícil, naturalmente, pocos han logrado superar de verdad la imaginación, como Aristóteles y otros grandes filósofos en algunos momentos. Como es tan difícil, Dios lo hace por su gracia, para lo cual nos da su gracia de una manera más intensa y para que venga de una manera más intensa nos hace tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestra situación a través de nuestras limitaciones, y para eso permite que tengamos tentaciones, que tengamos ataques del demonio, que tengamos dificultades naturales, etc. Todo eso está comprendido en la providencia de Dios para que podamos de verdad seguir, ir más adelante. Entonces, acerca de la primera señal que decimos es de saber que haber el espiritual para entrar en la vía del espíritu, que es la contemplativa, de dejar la vía imaginaria y de meditación sensible cuando ya no gusta de ella ni puede discurrir, es por dos cosas que casi se encierran en una. La primera, porque en cierta manera se le ha dado al alma todo el bien espiritual que había de hallar en las cosas de Dios por vía de meditación y discurso. O sea, la gracia actúa a través de la imaginación y también de la afectividad, y consiguientemente del razonamiento, que normalmente no es muy elaborado y muy sutil, sino que está muy ligado a las cosas sensibles. Dios actúa con su gracia hasta cierto punto, pero para hacer progresar al alma tiene que separarla de esta meditación y discurso. Ahora, no en todos los sujetos la meditación y el discurso tienen la misma función, porque esto depende de las configuraciones personales, depende también de las circunstancias externas, del ambiente cultural, de la formación académica o de la falta de formación, etc. Entonces, no se puede decir que en todas las personas la imaginación y el razonamiento tienen la misma función. Lo que en algunos sirve, en otro daña, sea para la imaginación, sea para el razonamiento. De cualquier modo, en sentido absoluto, hay que superar estos para llegar a la contemplación. Y esto, de nuevo, se da en cada uno de una manera diferente, no se da en todos de la misma manera. El hecho de que ya Dios le dio lo que podía hallar de esta manera tiene como indicio el no poder ya meditar ni discurrir como antes, y no hallar en ello jugo ni gusto de nuevo como antes hallaba. La meditación no se puede hacer de la misma manera que al principio. En esto hay que estar muy
alertas, porque a veces algunos métodos que se enseñan para la meditación pueden hacer que la persona no progrese de verdad. Es necesario superar esos métodos para llegar auténticamente a la contemplación. Aunque esto no puede hacerse por las solas fuerzas. Esto requiere que se haga también por la acción de la gracia divina, y principalmente por la acción de la gracia divina, en un modo que para nosotros es extraño. Una persona que de verdad va creciendo espiritualmente se siente rara, se siente extraña, se le va cambiando el mundo interior y parece que no puede razonar bien, etc. Aunque lo esencial lo sigue haciendo bien, pero percibe confusión interior por el hecho de que ya tiene que pasar a otro modo de pensar, y el modo de pensar es lo fundamental en cada persona y es lo que guía toda la acción. Ahora, este modo de pensar es justamente contemplativo, porque ordinariamente todas las veces que el alma recibe algún bien espiritual lo recibe gustando, a lo menos con el espíritu, en aquel medio por donde lo recibe y le hace provecho, y si no, por maravilla le aprovecha. O sea, en sentido absoluto, el crecimiento espiritual se da por un gusto, por una atracción, por una experiencia positiva de las realidades divinas, fundamentalmente de la gracia que Dios nos otorga, por la cual vislumbramos los misterios de la Trinidad, de la encarnación, de la creación. El bien atrae. Y el bien es siempre una perfección de la inteligencia cuando se trata de la vida espiritual del hombre. No se trata simplemente de bienes sensibles, de cosas particulares. Entonces, tiene que haber algún gusto, aunque ese gusto a veces está escondido, como dice San Juan, que pasa en la noche oscura. Ahora, en sentido absoluto, esto sirve también para determinar las opciones principales de la vida. Por eso San Ignacio, que en este punto coincide muy claramente con San Juan de la Cruz, dice que tenemos que hacer un discernimiento de espíritus y ver a qué nos atrae la gracia, y seguir esa atracción cuando estamos seguros de que viene de la gracia de Dios. Ordinariamente, todas las veces que el alma recibe algún bien espiritual, lo recibe gustando, a lo menos con el espíritu, en aquel medio por donde le recibe y le hace provecho, y si no, por maravilla le aprovecha. Da el criterio contrario. Lo que disgusta espiritualmente, cuando uno tiene el gusto bien formado, es porque no hace provecho. Por eso a veces leer un libro no nos gusta, o tratar con una persona no nos gusta, y eso es porque no nos hace provecho espiritual. En cambio, nos gusta tratar con otras personas, o leer otros libros, o estar en otro ambiente distinto de aquel en el cual estábamos, y eso es un criterio realmente espiritual. Ahora, lo difícil es discernir si se trata de un gusto meramente natural o de un gusto sobrenatural. Y para eso hay que estar en mucha quietud, en mucha calma, con un estado de libertad interior, que quiere decir con un uso pleno de nuestras facultades espirituales. Y eso se realiza cuanto más lejos estamos de los condicionamientos externos, cuanto menos nos condicionan las personas, los ambientes, las actividades.
Es decir, cuando no nos manejan a nosotros esas actividades o circunstancias, sino que somos nosotros los que captamos el sentido y dirigimos en cierta manera todas esas actividades y circunstancias. Porque es al modo que dicen los filósofos que quod sapit nutrit. Lo que da sabor cría y engorda. Por lo cual dijo el santo Job: Nunquid poterit comedi insulsum quod non est sale conditum. Por ventura se podrá comer lo desabrido que no está guisado con sal. Es la causa de no poder considerar ni discurrir como antes el poco sabor que en ello haya el espíritu y el poco provecho. Entonces, si una persona con un modo de vida espiritual está a disgusto, tiene que cambiar ese modo de vida espiritual, especialmente en lo interior, en la actividad de la inteligencia, para seguir otro con el cual se haya más a gusto. Pero no es el gusto del capricho de la mera sensibilidad, sino que es el gusto espiritual. El mismo don de sabiduría del Espíritu Santo implica este gusto espiritual. La palabra sapere quiere decir justamente saber al mismo tiempo que gustar. Otra razón por la cual hay que pasar entonces de la meditación a la contemplación. La segunda es porque ya el alma en este tiempo tiene el espíritu de la meditación en sustancia y hábito. Es decir, la repetición de actos ha generado un hábito, y un hábito es un intermedio entre la potencia y el acto. Quiere decir que la potencia ya se ha habituado justamente a producir el acto, o sea, está más dispuesta, está mejor preparada para producir un acto superior y un acto más perfecto. Porque es de saber que el fin de la meditación y discurso en las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios. Y cada vez que por la meditación el alma la saca es un acto. Y así como muchos actos en cualquiera cosa vienen a engendrar hábito en el alma, así muchos actos de estas noticias amorosas que el alma ha ido sacando, en veces particularmente viene por el uso a continuarse tanto que se hace hábito de ella. Por lo cual Dios suele hacer en muchas almas, en medio de estos actos, a lo menos sin haber precedido muchos, poniéndolas luego en contemplación. O sea, a veces hay que hacer muchos actos para prepararse a la contemplación, y a veces Dios lo hace más directamente, es la contemplación produciendo una transformación interior, y eso es mejor porque lo hace Dios más directamente. Todo, por supuesto, está en las manos de Dios. Todas las cosas dependen de Dios, pero en algunos efectos de la voluntad divina se nota de una manera especial su intervención. Por eso es tan importante estar en un ambiente propicio, por ejemplo, ir a muchos retiros espirituales donde uno pueda estar en un estado más apropiado para que o bien pueda realizar actos de noticia amorosa, como dice ahí, que son los actos contemplativos, aunque no sean tan intensos y tan continuados, o bien uno se disponga para que Dios dé su gracia, para que Dios nos haga pasar más rápidamente a un estado contemplativo. Y así, lo que antes el alma iba sacando en veces por su trabajo de meditar en noticias particulares, ya como decimos, por el uso, se ha hecho y vuelto en ella hábito y sustancia de una noticia amorosa general, no distinta ni particular como antes. Es decir, que el que pasa la contemplación no sabe lo que está pensando, propiamente hablando. En cambio, antes podía usar
la inteligencia unida con la imaginación sobre objetos determinados. Por ejemplo, se podía imaginar la pasión de Cristo y meditar sobre ella, se podía imaginar la Santísima Trinidad y meditar sobre ella, o la creación del mundo, etc. En cambio, ahora no puede. Tiene como una mirada general, pero no sabe en manera precisa qué ve. No lo sabe porque esa contemplación es comienzo de una captación de Dios que está fuera del alcance inmediato de nuestra inteligencia. A Dios solo lo podemos alcanzar por la gracia. Y así lo que antes el alma iba sacando en veces por su trabajo de meditar en noticias particulares, ya como decimos, por el uso se ha hecho y vuelto en ella hábito y sustancia de una noticia amorosa general, no distinta ni particular como antes. Por lo cual, en poniéndose en oración, ya como quien tiene allegada el agua, bebe sin trabajo de suavidad, sin ser necesario sacarla por los arcaduces de las pesadas consideraciones y formas y figuras. Este es un ejemplo que está también en Santa Teresa, o sea, para sacar agua usaban unas norias, que son como unas ruedas que tienen como baldecito para ir subiendo el agua. O puede venir el agua por un acueducto, por un canal o un tubo, o puede venir simplemente de la tierra y está ahí. Uno no necesita traerla, hacer ningún artificio para traerla. Bueno, eso es la contemplación, o sea que la gracia nos pone la mente en contacto con Dios. Entonces, cuando tenemos eso, es necesario liberarnos de las otras preocupaciones, y eso es lo más difícil, porque tenemos tantas preocupaciones que son superfluas, inútiles y dañinas, que perturban nuestra contemplación. Y la contemplación es lo fundamental, es mucho más importante que todo lo que hacemos, incluso que el estado de vida que tengamos. Es más importante la contemplación que ser religioso o sacerdote o laico o casado o lo que fuere, porque toda la vida espiritual se concentra en esta contemplación. Dios para eso nos da los sacramentos y todos los medios que recomienda Él en el Evangelio, que en el fondo no son sino manifestaciones de su gracia. De manera que luego, en poniéndose delante de Dios, se pone en acto de noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada, en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor. Por eso, una persona que ha emprendido seriamente la vida espiritual, que se esfuerza como debe, por ejemplo, para recibir los sacramentos, para ir a misa todos los días, para tener meditación todos los días, para rezar el rosario, para ir a retiros, etcétera. Una persona que hace eso para leer, que es muy importante, una persona que hace eso seriamente, después de no mucho tiempo, tiene que dedicarse más a la contemplación. Y eso quiere decir que se tiene que aquietar cada vez más el entendimiento, que tiene que moderar la vida externa que tiene, hacer menos actividades y concentrar todo en el contacto con Dios. O sea, parar la mente de los razonamientos respecto de las otras cosas y ponerla en contacto con Dios, tranquilamente, ¿no? Y en eso hallar a gusto, porque, como decía Monseñor Canovay, que era el secretario de la Nunciatura en Buenos Aires, que tiene un diario muy bueno, ningún otro gusto que busquemos será superior a estos que tenemos en la contemplación. Los otros son ilusorios, más bien, comparados con esto.
Entonces es muy importante seguir este propio gusto, esta propia atracción espiritual y luchar enérgicamente para impedir los obstáculos, para quitar los obstáculos. Hay que discernir cuáles son los obstáculos y poner mucha energía en eliminarlos. Y esta es la causa porque el alma siente mucho trabajo y sin sabor cuando, estando en este sosiego, la quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias. Porque le acaece como al niño que, estando recibiendo la leche que ya tiene en el pecho allegada y junta, le quitan el pecho y le hacen que con la diligencia de su estrujar y manosear la vuelva a querer sacar y juntar. O como el que, habiendo quitado la corteza, está gustando la sustancia, si se la hiciesen dejar para que volviese a quitar la dicha corteza, que ya estaba quitada, que no hallaría corteza y dejaría de gustar de la sustancia que ya tenía entre las manos, siendo en esto semejante al que deja la presa que tiene por la que no tiene. Y así hacen muchos, que comienzan a entrar en este estado, que pensando que todo el negocio está en ir discurriendo y entendiendo particularidades por imágenes y formas que son la corteza del espíritu, como no las hallan en aquella quietud amorosa y sustancial en que se quiere estar su alma, donde no entienden cosa clara, piensan que se van perdiendo y que pierden tiempo, y vuelven a buscar la corteza de su imagen y discurso, la cual no hallan porque está ya quitada, y así no gozan la sustancia ni hallan meditación, y túrbanse a sí mismos pensando que vuelven atrás y que se pierden. Esta es una imaginación que viene a las personas que están creciendo en la contemplación. O sea, se imaginan que están peor que antes y que van retrocediendo en la vida espiritual y que van perdiendo la vida espiritual. En realidad, lo que sucede es que están creciendo en la contemplación. Y a la verdad se pierden, aunque no como ellos piensan, porque se pierden a los propios sentidos y a la primera manera de sentir, lo cual es irse ganando al espíritu que se les va dando, en el cual, cuanto van ellos menos entendiendo, van entrando más en la noche del espíritu, de que en este libro tratamos, por donde han de pasar para unirse con Dios, sobre todo saber. Es necesario entonces entrar en la noche del espíritu, entendiendo cada vez menos, no cada vez más, de lo principal que es Dios y de lo que significa la propia vida a la luz de Dios. Ya cambia toda la perspectiva. La perspectiva de la realidad principal, del fin de nuestra vida, y también la perspectiva de lo que nosotros somos y de cómo es nuestra vida. Tenemos que mirar nuestra vida de una manera nueva, que es sobrenatural, no natural. Por eso no podemos usar los criterios, ni los que usa todo el mundo, ni los mismos que usábamos nosotros, y que tal vez servían al principio. Acerca de la segunda señal, poco hay que decir, porque ya se ve que de necesidad no ha de gustar el alma en este tiempo de otras imágenes diferentes que son del mundo, pues de las que son más conformes, que son las de Dios, según habíamos dicho, no gusta por las causas ya dichas. Solamente, como arriba queda notado, suele en este recogimiento la imaginativa de suyo ir y venir y variar, mas no con gusto y voluntad del alma. Antes en ello siente pena, porque la inquieta, la paz y sabor. O sea, uno puede tener contemplación y desorden interior al mismo tiempo.
Y al principio es siempre así, dice San Juan de la Cruz. Después va prevaleciendo la contemplación y se va aquietando el desorden interior y también exterior, porque parte de nuestro desorden externo en las actividades que hacemos, en el modo de vida que tenemos, viene de lo interno, evidentemente. No es solamente todo fruto de las circunstancias que nos tocan vivir o de lo que hacen los demás. Es también fruto de cómo somos nosotros, porque hacemos opciones equivocadas, etcétera, y eso desordena nuestra vida, hace que se desarrolle como nos conviene. Pone por último otra señal para discernir cómo debe ser el crecimiento espiritual, o sea, el pasaje a la contemplación. Y que la tercera señal sea conveniente y necesaria para poder dejar la dicha meditación, la cual es la noticia o advertencia general en Dios y amorosa. Tampoco entiendo era menester decir aquí nada, por cuanto ya en la primera queda dado a entender algo, y después de ella habemos de tratar de propósito cuando hablemos de esta noticia general y confusa en su lugar, que será después de todas las aprehensiones particulares del entendimiento. Pero diremos sola una razón con que se vea claro cómo, en caso de que el contemplativo haya de dejar la vía de la meditación y discurso, que le es necesaria esta noticia o advertencia amorosa en general de Dios. Y es porque si el alma entonces no tuviese esta noticia o asistencia en Dios, seguiría que ni haría nada ni tendría nada el alma. Porque dejando la meditación, mediante la cual obra el alma discurriendo con las potencias sensitivas, y faltándole también la contemplación, que es la noticia general que decimos, en la cual tiene el alma actuadas las potencias espirituales, que son memoria, entendimiento y voluntad, unidas ya en esta noticia, obrada ya y recibida en ellas, faltarle ya necesariamente al alma todo ejercicio acerca de Dios, como quiera que el alma no pueda obrar ni recibir lo obrado, si no es por vía de estas dos maneras de potencias sensitivas y espirituales. Porque, como habíamos dicho, mediante las potencias sensitivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los objetos, y mediante las potencias espirituales puede gozar las noticias ya recibidas en las dichas potencias, sin que obren ya las potencias. La meditación corresponde a un uso de la inteligencia unido con las potencias sensitivas. La contemplación es ya superior a esas potencias sensitivas. Por eso es necesario que se supere esta meditación, pero cuando es el tiempo oportuno, no antes de tiempo. Porque si alguien quiere pasar a la contemplación, como algunos quieren, sin haber ejercitado bien sus potencias racionales y sensitivas, entonces quedaría en un vacío y perdería toda la vida espiritual. Y esto no se puede graduar de una manera uniforme para todos, porque cada uno necesita un tiempo distinto y tiene una evolución diferente. Entonces algunos tienen necesidad de más tiempo de contemplación, otros de menos. Depende de las circunstancias personales, de las culturales, del propio estudio también, y de la acción de la gracia divina, por supuesto. Y así la diferencia que hay del ejercicio que el alma hace acerca de las unas
y de las otras potencias es la que hay entre ir obrando y gozar ya de la obra hecha, o la que hay entre el trabajo de ir caminando y el descanso y quietud que hay en el término, que es también como estar guisando la comida o estar comiéndola y gustándola ya guisada y masticada, sin alguna manera de ejercicio de obra, y la que hay entre ir recibiendo y aprovechándose ya del recibo. Y así, si acerca de obrar con las potencias sensitivas, que es la meditación y discurso, o acerca de lo ya recibido y obrado en las potencias espirituales, que es la contemplación y noticias que habemos dicho, no estuviese el alma empleada estando ociosa de las unas y de las otras, no había de dónde ni por dónde se pudiese decir que estaba el alma empleada. Es pues necesario esta noticia para ver de dejar la vía de meditación y discurso. Es decir, tienen que haber signos claros de contemplación. O sea, que la persona no puede discurrir, no puede meditar, pero que además tiene una real transformación interior y que ha hecho actos vigorosos anteriormente. Si es una persona remisa, una persona floja, entonces es necesario que tenga mucho más tiempo de meditación y de razonamiento. Porque esa quietud puede ser aparente, puede ser una ilusión, puede ser un estado de pereza. Pero conviene aquí saber que esta noticia general de que vamos hablando es a veces tan sutil y delicada, mayormente cuando ella es más pura y sencilla y perfecta y más espiritual e interior, que el alma, aunque está empleada en ella, no la echa de ver ni la siente. Y a que esto acaece más cuando decimos que ella es en sí más clara y perfecta y sencilla. Y entonces lo es cuando ella embiste en el alma más limpia y ajena de otras inteligencias y noticias particulares, en que podría ser presa el entendimiento o sentido, la cual por carecer de estas, que son acerca de las cuales el entendimiento y sentido tiene habilidad y costumbre de ejercitarse, no la siente, por cuanto le faltan sus acostumbrados sensibles. Y esta es la causa por donde, estando ella más pura y perfecta y sencilla, menos la siente el entendimiento y más oscura le parece. Y así por el contrario, cuando ella está en sí en el entendimiento menos pura y simple, más clara y de más tomo le parece el entendimiento, por estar ella vestida o mezclada o envuelta en algunas formas inteligibles en que puede tropezar el entendimiento o el sentido. O sea, cuanto más estamos en la oscuridad, mejor. Cuanto más tenemos claridad teórica y práctica, en cierta manera es peor, porque quiere decir que no tenemos una contemplación tan perfecta. Ahora, cuando está la contemplación perfecta, todo lo que es necesario se ve de una manera más clara, y todo lo que es superfluo se ve de una manera menos clara, más confusa. Y eso paradojalmente es muy útil porque nos enseña a liberarnos de lo superfluo y a quedarnos con lo que realmente es útil para nosotros. Lo cual se entenderá bien por esta comparación. Si consideramos en el rayo del sol que entra por la ventana, vemos que cuando el dicho rayo está más poblado de átomos y motas, mucho más palpable y sensible y más claro le parece a la vista del sentido. Y está claro que entonces el rayo está menos puro y menos claro en sí, sencillo y perfecto, pues está lleno de tantas motas y átomos, cuando se ve el rayo de luz que entra por la ventana, por ejemplo. Y también vemos que cuando está más puro y limpio de aquellas motas y átomos, menos palpable y más puro y limpio de aquellas, menos palpable y más oscuro le parece al ojo material. Y cuanto más limpio está, tanto más oscuro y menos aprehensible le parece.
Y si del todo el rayo estuviese limpio y puro de todos los átomos y motas, hasta los más sutiles polvitos, del todo parecería oscuro e incomprensible el dicho rayo al ojo, por cuanto allí faltan los visibles, que son objeto de la vista. Y así el ojo no haya especies en que reparar, porque la luz no es propio objeto de la vista. El objeto son las cualidades sensibles. La luz, como decían los medievales y Aristóteles, es el medio para alcanzar esas cualidades sensibles por parte del sentido. Entonces, si uno ve la pura luz, en realidad no ve nada, dice San Juan de la Cruz. Otros filósofos dijeron algo semejante. Por ejemplo, Hegel dice que la pura luz y la pura oscuridad son lo mismo porque en ninguna de ellas se ve nada. Pero evidentemente lo dice en otro sentido, aunque no está exento de un sentido contemplativo, porque en Hegel está hay una mezcla de un recuerdo de la contemplación con una deformación de la contemplación misma en la forma del racionalismo idealista, dialéctico. Cuando alguien está llamado a la contemplación y la pierde voluntariamente o por negligencia, se vuelve como Hegel, y se confunde y pierde el uso de la razón hasta en sus primeros principios por esa actitud voluntaria. De la misma manera caece acerca de la luz espiritual en la vista del alma, que es el entendimiento, en el cual esta general noticia y luz que vamos diciendo, sobrenatural, embiste tan pura y sencillamente, y tan desnuda ella y ajena de todas las formas inteligibles, que son objetos del entendimiento, que él no la siente ni echa de ver. Antes a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tiniebla, porque le enajena de sus acostumbradas luces, de formas y fantasías, y entonces siéntese bien y échase bien de ver la tiniebla. Mas cuando esta divina luz no embiste con tanta fuerza en el alma, ni siente tiniebla, ni ve luz, ni aprende nada que ella sepa de acá y de allá. Y por tanto se queda el alma a veces como en un olvido grande, que ni supo dónde se estaba, ni qué se había hecho. Ni le parece haber pasado por ella tiempo, de donde puede acaecer, y así es que se pasen muchas horas en este olvido, y al alma cuando vuelve en sí no le parezca en un momento, o que no estuvo nada. O sea, la contemplación viene de distintas maneras. A veces viene como una tiniebla, mucha oscuridad. Y eso es cuando la contemplación es más perfecta. Cuando es menos perfecta, viene como una especie de olvido. O sea, la persona está ahí y pasa el tiempo y se olvida. Por eso no hay que juzgar el estado espiritual de una persona a partir de los fenómenos externos, porque una persona puede estar mucho tiempo en oración, quieta, y tener menos oración que otro que está inquieto y está en la oscuridad. Porque los fenómenos naturales no pueden dar nunca la medida de lo que realmente sucede en el espíritu de manera sobrenatural, porque eso no es manifestable a través de los fenómenos, justamente. Solo muy indirectamente es posible conocerlo, y a veces es oscuro para el mismo sujeto, porque en la contemplación a veces no se puede conocer ni para el mismo que la tiene, como decía San Juan de la Cruz. Y la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta noticia, la cual, ocupando al alma así,
la pone sencilla y pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y de la memoria, por donde el alma obraba en tiempo, y así la deja en olvido y sin tiempo. Porque el tiempo, como dice Aristóteles, es la medida del movimiento. Entonces, hay que tener una cierta conciencia, un conocimiento del movimiento, por lo menos del movimiento interno, para percibir el tiempo. En cambio, cuando uno está más absorbido por la contemplación, entonces no percibe el movimiento y por eso no tiene conciencia del tiempo que pasa. ¿De dónde al alma esta oración, aunque decimos le dure mucho, le parece brevísima? Porque ha estado unida en inteligencia pura que no está en tiempo. Y es la oración breve de que se dice que penetra los cielos, porque es breve, porque no es en tiempo, y penetra los cielos porque el alma está unida en inteligencia celestial. Y así esta noticia deja al alma cuando recuerda con los efectos que hizo en ella, sin que ella los sintiese hacer, que son levantamiento de mente a inteligencia celestial y enajenación y abstracción de todas las formas y de todas las cosas y formas y figuras y memoria de ellas. Lo cual dice David haberle a él acaecido, volviendo en sí del mismo olvido, diciendo: Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius intecto. ¿Qué quiere decir? Recordé y halléme hecho como el pájaro solitario en el tejado. Solitario, dice, es a saber, de todas las cosas enajenado y abstraído. Y en el tejado es a saber, elevada la mente en lo alto. Y así se queda el alma como ignorante de todas las cosas, porque solamente sabe a Dios sin saber cómo. De donde la esposa declara en los cantares, entre los efectos que en ella hizo su sueño y olvido, no saber, cuando dice que descendió a él diciendo, nescivi, esto es, no supe. De donde, aunque habemos dicho al alma en esta noticia le parezca que no hace nada ni está empleada en nada, porque no obra nada con los sentidos ni con las potencias, crea que no se está perdiendo el tiempo, porque aunque cese la armonía de las potencias del alma, la inteligencia de ella está de la manera que habemos dicho. Esto es tan difícil de entender para muchos, para la mayoría, o sea, cómo realmente se gana el tiempo no haciendo nada. Pero no hacer nada no se identifica con la pereza, sino que requiere una energía muy fuerte, porque la mayoría de la gente no puede parar de trabajar, de hacer cosas, de pensar, de usar su imaginación, de divagar, de tener sentimientos y afectos que cambian. En cambio, aquí hay que trascender todo eso, lo cual es muy difícil, porque hay que vencer la inercia de la naturaleza, que lleva a usar siempre la imaginación, porque la actividad natural del entendimiento humano está siempre ligada a la imaginación. En cambio, para alcanzar la verdadera contemplación hay que trascender fuertemente la imaginación. Que por eso la esposa, que era sabia, también en los cantares se respondió a ella a sí misma en esta duda diciendo: Ego dormio et cor meum vigilat, como si dijera, aunque duermo yo, según lo que yo soy, naturalmente, cesando de obrar, mi corazón vela, sobrenaturalmente elevado en noticia sobrenatural. Pero es de saber que no se ha de entender que esta noticia ha de causar por fuerza este olvido para ser como aquí decimos, que eso solo acaece cuando abstrae al alma del ejercicio de todas las potencias naturales y espirituales, lo cual acaece las menos veces, porque no siempre ocupa todo el alma.
que para que sea la que basta, en el caso que vamos tratando, basta que el entendimiento esté abstraído de cualquier noticia particular, ahora temporal, ahora espiritual, y que no tenga gana la voluntad de pensar acerca de unas ni de otras, como habíamos dicho, porque entonces es señal que está el alma empleada. Y este indicio se ha de tener para entender que lo está, cuando esta noticia solo se aplica y comunica el entendimiento, que es cuando a veces el alma no lo echa de ver, porque cuando juntamente se comunica la voluntad, que es casi siempre poco o mucho, no deja el alma de entender si quiere mirar en ello, que está empleada y ocupada en esta noticia por cuanto se siente con sabor de amor en ella, sin saber ni entender particularmente lo que ama. Y por eso la llama noticia amorosa general, porque así como lo es en el entendimiento comunicándose a él oscuramente, así también lo es en la voluntad comunicándola saber y amor confusamente, sin que sepa distintamente lo que ama. A veces sabemos que tenemos esta contemplación, sobre todo cuando hay una conexión con la voluntad y con el afecto, pero a veces no la hay inmediatamente, por lo menos no es perceptible. El entendimiento debe estar abstraído de cualquier noticia particular, sea de las cosas temporales, sea de las cosas sobrenaturales. La mente tiene que estar quieta en la realidad divina que la excede totalmente. Y este indicio, y por eso la llama noticia amorosa general, porque así como lo es en el entendimiento, comunicándosele a él oscuramente, así también lo es en la voluntad, comunicándola saber y amor confusamente, sin que sepa distintamente lo que ama. Esto baste ahora para entender cómo le conviene al alma estar empleada en esta noticia, para ver de dejar la vía del discurso espiritual y para asegurarse que aunque le parezca que no hace nada, el alma está bien empleada si se ve con las dichas señales. Y para que también se entienda por la comparación que habemos dicho, cómo no porque esta luz se represente al entendimiento más comprensible y palpable, como hace el rayo del sol al ojo cuando está lleno de átomos, por eso ha de tener el alma por más pura, subida y clara, pues está claro que según dice Aristóteles y los teólogos, cuanto más alta es la luz divina y más subida, más oscura es para nuestro entendimiento. Eso está en la Metafísica de Aristóteles, en el libro segundo, y está en Dionisio y en toda la tradición espiritual. O sea, cuanto más elevado es el conocimiento que tenemos de Dios, tanto más quedamos en la oscuridad.